Coincidiendo con el 80 aniversario del postismo, vanguardia creativa que nace en España alrededor del año 45, la Galería Marmurán inauguraba una exposición que se podrá ver hasta el próximo 31 de octubre, donde recoge las obras más importantes y representativas de este movimiento. Desde el pasado 13 de septiembre, la Galería Marmurán ubica en su local una exposición conmemorativa del 80 aniversario del postismo. La muestra reúne un conjunto singular de obras y documentos que permiten recoger la trayectoria de este movimiento de vanguardia, nacido en torno a 1944, con piezas de Gregorio Prieto, Eduardo Chicharro, Carlos Edmundo de Ory, Nanda Papiri, Francisco Nieva, Gabino Alejandro Carriedo, Antonio Fernández Molina y Antonio Beneito, junto a primeras ediciones, cartas y materiales originales que testimonian la huella del postismo. Los expertos invitados coincidieron en resaltar el carácter singular y la vigencia del postismo, recordando su dimensión internacional, las raíces compartidas entre España e Italia y al mismo tiempo su fuerte arraigo manchego, gracias a figuras como Ángel Crespo y Antonio Fernández Molina. Todo esto empezó gracias a mi amigo Tomás Paredes, el presidente de los críticos de arte, que bueno, a nosotros siempre nos ayuda mucho y nos da pistas. En este caso nos dio la pista de 80 años de postismo, se cumple en 2025. Entonces pues ya, eso ya fue como el pistoletazo de salida, ¿no? De ahí empezamos, bueno, pues a intentar buscar los mejores en el postismo. Y en este caso los mejores, pues Antonio Chicharro Papiri, el superviviente del postismo, hijo de Eduardo Chicharro y de Nanda Papiri. Entonces pues nos hagan las manos, nos va a acompañar el sábado. Raúl Herrero, el editor, poeta, pintor de Zaragoza, pues también, que yo creo que también es ahora mismo de los postistas vivos, que vive, come, trabaja para el postismo, ¿sabes? O sea, es una persona, yo creo, muy postista también. Amador Palacios, como estudioso del postismo, lo que pasa es que como lo tenemos tan cerquita parece que no, pero vamos, es a lo mejor de las 2 o 3 personas, no sé, los estudiosos del postismo y más importantes dentro. Y luego Tomás Paredes, pues ya te digo, también nos ha acompañado en todo este, bueno, pues para formalizar una exposición que sea coherente, dinámica y que abarque un poquito todo lo que es el postismo desde que nació en el Café Castilla en la noche del 45, pues casi hasta hoy en día. Entonces ha sido pues sí, una labor ha sido mucho trabajo de muchas obras hasta conseguir de unos de otros cosas nuestras, pero vamos, yo creo que ha quedado una exposición por lo menos respetable, que se puede hacerte una idea muy grande de lo que es el postismo, ¿vale? ¿Tiene de todo? Sí, ahora mismo pues fue el movimiento estético literario, entonces hay cuadros, hay literatura, libros, primeras ediciones, prensa de 1946, dibujos, esculturas de Fernando Molina, fotografías de la época, o sea, yo creo que está muy completa para lo pequeña que es la galería. Esta exposición, de heterogénea y especial temática, homenajea la aparición del postismo en el Café Castilla de Madrid, de la mano de Eduardo Chicharro Briones, acompañado por Carlos Edmundo de Ory y Silvano Cernesi.
Pero Ciudad Real siempre fue muy postista y desde allí se alentó con una fuerza insuperable impulsada por Ángel Crespo, Gabino Alejandro Carriedo, el periódico Lanza y varias revistas. El postismo apareció en una España deprimida en 1945 y no fue muy atendido en su tiempo ni después, pero sigue suscitando interés, como prueban la buena cantidad de estudios universitarios que sigue generando, o esta muestra que recuerda con imágenes y documentos su existencia, comisariada por Ángel Maroto. Son los 80 años del postismo y queríamos hacerla en este año, o sea, por eso ha sido hacerla. Luego ya, si quieres entrar ya en lo que es el postismo y demás, que nos hable Amador, pero vamos, pero que bueno, Carlos Edmundo Ory decía que era la locura inventada, no hay una hacerla. Pues no es fácil de definir, porque después de que ya existiera el surrealismo, hay mucha gente que confunde surrealismo y postismo, que tienen bastantes cosas en común, pero no son en absoluto lo mismo. Para empezar, el surrealismo nació en los años 20 con el manifiesto de Breton. Todo el mundo conoce, por ejemplo, la taza de retrete de cerámica. El concepto del surrealismo que tiene mucho de subconsciente, también estaba implícitamente en el postismo. Pero el postismo fue 20 años posterior. Es verdad que mi padre, Eduardo Chicharro Chevé, estaba imbuido del surrealismo porque lo conoció él personalmente en París cuando eclosionó, pero después él lo transformó, y lo transformó poco a poco. Yo creo, porque se lo he oído a él, que en la época que él estudió en Roma, en la Academia de Bellas Artes de San Fernando, en Roma, en el Gianicolo, junto con Gregorio Prieto, que era también manchego, de aquí. Entonces ellos dos pues conversaban, hablaban sobre futuribles, sobre cosas que podían parecer raras. Entonces hicieron fotografías, muchas de ellas de tipo erótico, que se han expuesto, la última en la Academia de Bellas Artes en Madrid. La verdad es que sin pena ni gloria, pero bueno, ellos hablaban de cosas que en la época eran absolutamente raras, novedosas, innovadoras y tal. Y entonces yo lo he oído a mi padre a veces hablar de que él cree que la raíz del postismo ya estaba ahí. Mi padre era un hombre que se hizo muy culto viajando por toda Europa. Entonces, aparte del encuentro con Gregorio, un poco más tarde fue el encuentro definitivo con Carlos Edmundo de Ory ya en Madrid en los años 40, cuando nos obligaron a venir de Roma a España. Entonces, con Carlos Edmundo de Ory, que en el momento que se presentaron, mi padre, Chevé, le dijo: voy siete poeta, es en italiano, usted es poeta. Pero Carlos, que venía hecho un barbilampiño de Cádiz, era muy jovencito, muy delgadito, entonces no entendía el italiano y la palabra siete le llamó la atención. Y entonces, después del voy siete poeta, él dijo: ¿siete? ¿Pero siete? ¿Qué es eso de siete? ¿Qué quiere decir siete? Bueno, a partir de ahí se hicieron grandes amigos y sobre todo grandes colaboradores. Ahí ya sí, del postismo, digamos que completamente cementado con la ayuda de una tercera persona que hay que citar inevitablemente, que fue Silvano Cernesi. Silvano Cernesi era amigo de Chevé en Roma, su padre era banquero, entonces él les proporcionaba la financiación para editar algunas de las cosas que pudieron salir, dos de las cuales son la primera revista sobre postismo, que se llamaba así, El Postismo, en España, en el año 44, que fue censurada inmediatamente, pero siguieron otra vez y entonces publicaron La Cerbatana.
que también fue censurada inmediatamente. Con lo cual, de ahí la famosa frase de los postistas de nos dejan solos, pero qué a gusto, o qué bien. Pero eso está muy bien como una frase y queda algo lapidario, pero yo he vivido, porque yo nací el año 40, entonces yo esa época la he vivido, era un niño, pero percibía perfectamente algunas de las cosas que ocurrían. Una de ellas que ocurría en la habitación donde estábamos viviendo en Madrid, en la Plaza Vázquez de Mella, una de ellas era la euforia postista, el afán de crear, de hacer cosas, de locuras, todo eso era maravilloso. Pero luego yo también he vivido esa actitud triste de mi padre, porque pronto fue consciente de que era un movimiento que estaba abocado al fracaso en España. Paco Nieva, íntimo amigo mío, íntimo amigo de mi padre toda la vida. Paco Nieva siempre dijo, y esto consta en algunos periódicos, siempre dijo que el postismo era un lujo que España no podía permitirse en aquella época. Yo diría, ni en aquella época, ni en esta, ni en ninguna. Pero bueno, eso ya son cosas, en fin, muy subjetivas, ¿no? Entonces el postismo a mí me llena enormemente de satisfacción el ver cómo parece que de pronto revive de sus entrañas, porque es que pasan años y años y años. Yo tengo 85 años, aunque no lo parezca, pero los tengo. Entonces, tengo 85, he vivido muchísimas cosas, muchísimas épocas en la vida de España, he vivido la muerte de Franco, he vivido muchas cosas. Parecía que había algunos momentos en los que uno decía, hombre, pues puede ser que ahora sí se haga más caso del postismo. Siempre ha habido gente, aquí está Amador Palacios, aquí está Raúl Herrero, siempre ha habido, por supuesto Paco Nieva, siempre han estado, no pendientes, pero siempre han sabido lo que era el postismo, y cuando han podido han hablado del postismo, y sobre todo de Echevé, de mi padre, que era un hombre extraordinariamente culto, un hombre extraordinariamente inteligente, un hombre al que la dictadura le hundió por completo. Él murió al año 64, murió muy joven, a los 58 años, y no le dio tiempo a poder ver algunas de estas manifestaciones como la de hoy. A mí lo de hoy me llena, no de orgullo, pues no tengo por qué tener orgullo, pero me llena de emoción el que de repente Ángel Maroto, en su galería de aquí, de Alcázar de San Juan, haya recordado que hoy, ahora, en esta época, se cumplen los 80 años desde la supuesta aparición del postismo, que ya digo yo creo que fue anterior, y que haya celebrado una exposición que me parece magnífica. Yo acabo de decir a un personaje que está aquí, que es Pablo Paredes, le he dicho, mira, yo creo que el muy buen perfume tiene que darse en muy pequeñas dosis. Entonces esta galería es una galería importante, porque no se trata de exponer grandes obras, grandes lienzos, metros y metros y metros de pintura, se trata de exponer cosas que valgan la pena, cosas que han representado un paso adelante, que han representado algo de lo que debería ser el futuro del arte, de la pintura, el futuro de las mentes. Desgraciadamente yo en España me parece que estamos yendo un poco retrógradamente hacia atrás y hacia adelante. Por eso este tipo de exposiciones, así sea en lugares pequeños relativamente, porque estamos en una ciudad importante, importantísima, así sea en este tipo de sitios pequeños, pero no tanto, desde aquí se pueden extender al universo, porque las cosas son así. La pequeña literatura muchas veces ha creado grandes, grandes obras. La celebración de esta exposición es una alegría porque, ya lo dije ayer en una entrevista que me hicieron para televisión, que hace unos años no sabía ni Dios lo que era el postismo, o lo sabía poquísima gente. Y sin embargo es un nombre que cada vez va apareciendo más. Incluso está en los planes de estudio ya. No es que el postismo a lo mejor los profesores lo expliquen ahí de una manera muy detallada, pero el postismo ya se sabe lo que es. Además, claro, por ejemplo, Francisco Nieva en sus obras calca versos del padre de Antonio, de Eduardo Chicharro, o sea, los calca en sus obras, porque Francisco Nieva
en sus memorias, declara: si algún mérito tiene mi escritura dramática, se lo debo absolutamente al magisterio de Eduardo Chicharro. Chicharro sabía mucho, es el que más sabía de postismo, porque era además mayor que Ori, él tenía mucha cultura, como ha dicho su hijo, y entonces, el primer manifiesto está firmado exclusivamente por él y es un texto arquitectónico absolutamente maravilloso. Y bueno, Antonio ha dicho que es una cosa que viene en el manifiesto, que postismo y surrealismo tenían calefacción en común, pero solamente calefacción, pues porque luego diferían, como le he dicho, en muchas cosas. Y a mí me parece que el postismo se acerca más al dadaísmo por ese sentido gozoso y risueño que el dadaísmo, tanto el dadaísmo como el postismo, poseen. Esa risa zen que llamaba Carlos Edmundo de Ori. Me parece un movimiento interesantísimo porque el postismo es un factor de permanente operatividad. O sea, aparece el postismo, dura muy poco en el tiempo, pero luego hay una serie de gente que aprovecha sus provechosas enseñanzas y, como decía Ángel Crespo, el manchego Ángel Crespo, el postismo imprime carácter porque los que se aprovechan de esas provechosas enseñanzas del postismo marcan para siempre su obra gracias a esas enseñanzas. Aunque fue creado el postismo por Gregorio Prieto, que ya era manchego, pero con esa primera, digamos, ese primer germen del que ha hablado Antonio. Luego la creación es de Ori, Cádiz, Silvano Cernesi, que era italiano, y Eduardo Chicharro, que era de Madrid. Y luego influye también enormemente la esposa de Eduardo Chicharro, Nanda Papiri, que también es romana. De esta manera, para mí es un movimiento muy interesante porque es internacional. Es decir, los ombliguismos nacionalistas quedan un poco escindidos y se van perdiendo en el tema del postismo. No se le puede adjudicar ni siquiera solo a España, sino sería a España y a Italia, aunque se crea evidentemente en España y principalmente, como decían antes, el primer manifiesto firmado por Chicharro. Pero bueno, esas ramificaciones italianas hace que sea universal y más trascendente a nivel, digamos, del mundo, no local. Y luego, efectivamente, está Ángel Crespo, que es manchego, está Antonio Fernández Molina, que nace precisamente en Alcázar de San Juan, y para mí es un placer enorme conjugar esa influencia manchega del postismo con esta presencia de esta exposición, donde hay grandes revelaciones, como por ejemplo las dos fotografías de Dalí en el estudio de Eduardo Chicharro, un dibujo de Carriedo, que no es muy frecuente encontrar dibujos de Carriedo, un dibujo de Carriedo que nació en Palencia en este caso, luego un dibujo o una obra de la primera etapa de Antonio Fernández Molina, que es la menos conocida, que realizaba una serie de abstracciones antes de este tipo de figuración de realismo mágico que hizo más adelante. Y todo esto muy bien entrelazado, de manera que quien no sepa nada del postismo puede venir a la exposición y puede hacerse una idea muy aproximada de todo lo que hay, a pesar de que la galería es pequeña, pero eso no quiere decir, en este caso, perfectamente aprovechada y mucho mejor explicado que en otros lugares, digamos, con más posibilidades y estatales, que tienen una pequeña muestra del postismo, pero que se queda en nada al lado de lo que hay aquí, que está todo mucho más claro y unificado además con las influencias que tuvo posteriormente en Arrabal. Como él mismo dijo, la creación del movimiento Pánico en París en el año 63, 62, según algunos, cuando le dijeron que él pensaba en el surrealismo, dijo no, yo cuando creamos el movimiento Pánico pensábamos precisamente en el postismo, porque él había tenido contacto en los años 50 con varias personas relacionadas, Fernández Molina, Carriedo,
y también José Fernández Arroyo, que también era manchego y que también tuvo mucha relación con el movimiento postista, hizo sonetos postistas, etc. Así que solo puedo decir que invito a todos los que quieran saber lo que fue y lo que es el movimiento postista, porque para mí está vivo en todos aquellos que creen en la libertad del arte y en la posibilidad de hacer un tipo de arte diferente. Por eso es normal que el postismo vaya apareciendo y desapareciendo, es decir, las nuevas generaciones de artistas, cuando descubren lo que es el postismo y leen sus manifiestos y buscan una cosa distinta del rancio realismo español que tanto lata nos han dado con él, es normal que se alíen y digan, no, pues yo quiero tener influencias postistas, es más, yo quiero ser postista, y tengo muchas personas jóvenes que siguen Editorial, Libros del Innombrable, y que muchos de ellos se identifican ya con el postismo y que evidentemente ya es algo que les ha influido inevitablemente, aunque luego tomen el camino que tomen, evidentemente. La exposición 80 años de postismo cuenta con dibujos originales de Gregorio Prieto y Eduardo Chicharro Chevé, dibujos y dedicatorias de C.E. de Ori, pinturas de Nanda Papiri, grabados y dibujos de Francisco Nieva, un dibujo de Gabino Alejandro Carriedo, pinturas de Antonio Fernández Molina, dibujos de Antonio Beneito y primeras ediciones, cartas, referencias, huellas de la realidad de este último istmo. El post se ha dicho que es el último istmo, el último de los istmos. España solo tiene dos istmos que originariamente son españoles o que nacieron en España, que son el ultraísmo y el postismo. Por eso quiero decir que es muy importante mantener un conocimiento de lo que fue este movimiento, ¿no? Y para situar un poco al personaje, porque todo el postismo gira alrededor de Eduardo Chicharro Briones, de Chevé. Yo hace poco hablaba con Antonio López, conocido de todos por el prestigio que tiene, y cuando Antonio López se refiere a Eduardo Chicharro siempre habla de don Eduardo, porque yo llegué tarde a las clases de don Eduardo, pero siempre don Eduardo. Es decir, la idea de Ángel, que ha sido estupenda, en nombre no de nada, simplemente en nombre de las personas que son amantes de la cultura y de las personas que son amantes de conocer lo que es nuestra tradición, nuestro pasado, ¿no? Entonces es una exposición muy oportuna para dar este tipo de poner un poco al día ciertas ideas, ¿no? El postismo gira alrededor de Eduardo Chicharro, pero hay una persona que yo quería, por lo menos personalmente, poner un poco en relieve, que era el personaje de Nanda Papiri, ¿no? Nanda Papiri, que es la madre de Antonio, era una pintora, ¿no? Y entonces siempre me ha dado la impresión a mí de que estaba tratada como un poco despectiva, como la mujer de Chicharro, como una persona secundaria. Incluso yo creo que Nieva, si no recuerdo mal, decía: ha muerto la pintora naif. No es una pintora naif, un pintor naif. La pintura naif la hace quien no tiene ningún conocimiento de la pintura, que es lo que pasa. No es que es una pintura de aficionado, no, la hace alguien que quiere pintar, pero no tiene unos conocimientos básicos, pues, de perspectiva, de dibujo, de tamaño. Y Nanda Papiri lo que hace es una cosa maravillosa y una fantasía, porque ese mundo de los dragones, ¿no?, es de una fantasía tremenda. Y luego las cabezas, y luego cuando pinta también de un tipo de figurativo, sin decir realista, pero es una mujer que siempre ha estado un poco, pues, como al margen, ¿no?, como la mujer de, ¿qué tal? Y yo creo que la idea era
elevar un poco, no por el hecho de que ahora se esté diciendo o rescatando nombres de mujeres, no, ella ha estado siempre y va a seguir en ese puesto porque es muy difícil mover las ideas adquiridas, es tremendamente difícil moverlas, ¿no? Pero yo quería hacer hincapié en eso, ¿no? Y sobre todo en las dos figuras, en el matrimonio de Eduardo Chicharro y de Nanda Papiri, que ninguno de los dos ha sido estudiado como es debido. No creo que se haya hecho nunca una buena exposición de Chevé, y que es un pintor que tiene cosas magníficas, ¿no? Cuando se habla de Chicharro siempre se habla de Chicharro Agüera, que era el padre, el abuelo de Antonio, ¿no? Y era, bueno, pues no hay nada que decir, un pintor finales del siglo XIX, principios del XX, que fue una celebridad, que fue algo de lo que hoy, de una fama y de un conocimiento de los que hoy no se acostumbra a tener, que fue director de la Academia de Roma y tal, lo que ha contado Antonio, y bueno, pues no hay nada ahí. Tampoco hay ningún gran estudio sobre la obra de Chicharro Agüera, pero es que cuando llegamos a Chicharro Briones, a Chevé, que se firmaba, que es poeta, que es pintor, no he visto nunca una gran exposición de él, ni un análisis, ni un estudio. Es verdad que se han hecho estudios, Pons y otros han hecho estudios sobre el postismo como grupo, ¿no? Pero yo creo que la figura de Eduardo Chicharro Briones necesita una puesta al día, un ayornamiento, algo que nos indique la capacidad de la persona que era y bajarlo un poco del mito, porque cuando se mitifican las cosas, pues se alaban o se adulan muchas veces sin un conocimiento de causa. Y además de un gran poeta, que la mayoría de los... Él vio muy pocos libros publicados, me parece que uno solo antes de morirse, y luego pues ha habido algunas publicaciones, y Raúl ha hecho pues una labor tremenda, Raúl Herrero en el Innombrable, ¿no? Ha hecho una labor tremenda difundiendo esta obra, ¿no? Pero son personajes que aparte ya solo porque el postismo es verdad que es un movimiento que no tiene suerte porque el momento no era tampoco para alegría, pero luego ha estado siempre latente y siempre ha habido, tiene ahí una cola de pospostistas, de personas que va y siempre va a estar como el Guadiana, ¿no? Escondiéndose, saliendo y demás, ¿no? Pero es muy interesante y la ligazón de La Mancha con él, evidentemente no es de Chicharro, pero sí luego está Crespo y está Lanza y aquí hubo una corte de postistas importantes que Amador Palacios lo ha reseñado y lo ha visto y lo ha escrito, ¿no? Entonces un movimiento sí, pero sobre todo algo que sigue vivo, y cuando algo sigue vivo y tiene utilidad, ¿no? Es porque tiene un punto de interés y eso pues te produce, como decía Antonio Chepe, te produce una emoción antes que nada, ¿no? Hoy muchas personas confunden la erudición con la cultura, no tiene nada que ver. Luego la cultura realmente en España tenemos un déficit cultural bastante notable, ¿no? Y cuando uno se pone a arañar un poco, a rebuscar un poco, ya se convierte en algo patológico, ¿no? La ignorancia que hay sobre lo que es el mundo, ¿no? Porque yo estaba este verano viendo la poesía de India, ¿no? Que es un continente, y bueno, pues en España no hay ninguna referencia, es decir, decimos cultos porque conocemos un poquito lo que pasa en nuestra casa y en nuestra comunidad de vecinos y en nuestra ciudad un poco más, pero tampoco mucho más allá, ¿no? Entonces, que se vuelva un poco a buscar lo que son nuestras raíces, de dónde vienen las cosas. Da igual que el postismo naciera en el 44 que en el 45, ¿no? Pues lógicamente no hay un momento, el 1 de enero, ¿qué día empieza? Pues es muy accidental, unas veces empiezan uno y en otro, y esto igual, ¿no? Pero en el Café Castilla, en Madrid, se reúnen unas personas para, en una España triste y en blanco y negro, dar una oportunidad e influir y tener cierto énfasis en el que se ponga, o cierta alegría que
active un poco la cultura. Pues eso lo tiene el postismo y lo hace. Luego, pues claro, en esa época donde lo prioritario era comer, ¿no? Pues las cosas del espíritu pues iban por otra parte, pero ya digo que siempre va a haber personas, siempre, que estén y que echen una mirada y que vean esto, y para eso se necesita que haya libros, se necesita que haya obras, porque sin estos testimonios, pues desde luego podríamos estar hablando de algo en abstracto, ¿no? Y aquí está muy concreto, ¿no? Cuando hablamos de Chicharro hay que ver esa ardilla y esos dibujos de Antonio Chicharro, pero es que la pintura que tiene es maravillosa. Antonio tiene un retrato de ellos, de la familia, ¿no? Precioso, y ya digo que me cuesta creer que donde se publican hasta los secretos del tipo más ínfimo de Estados Unidos y se le lleva a Reina Sofía, no se haya hecho una exposición como es debido de Eduardo Chicharro Briones. De modo que yo lo quiero agradecer tremendamente a Ángel Maroto la decisión de hacer esto, porque en principio parece un poco de locura, de vanidad, de no sé qué, y da igual lo que parezca, el caso es que se ha hecho adelante, ha puesto una exposición que está muy bien colocada, que está muy cuidada, que está con muchos detalles, y eso lo apreciará todo el que lo vea, y agradecer a todos los que vengan y echen un vistazo a esto, que no es para vender nada, que no se trata de nada comercial, sino que se trata de dar vida a algo que ya la tiene. Se trata de evidenciar nuestro compromiso cultural más allá de lo comercial, que una galería tiene que vender, de hecho si no vende, con todos los gastos que tiene desde autónomo, luz y tal, tiene que cerrar. Pero también es una ventana abierta a la cultura. Entonces, esta exposición, pues a lo mejor es más de darte gloria que dinero, pero bueno, te puede dar marca, te puede, porque esto lo que vemos y es más a nivel nacional, no sé, la plaza de San Juan, ¿no? Entonces de lo que se trata. Y de hecho, pues bueno, pues va saliendo por ahí en sitios y le vamos dando esa importancia que creemos que tiene. Puede parecer insólito que una pequeña galería de arte en Alcázar ofrezca este importante homenaje a un istmo tan español, tan genuino y complejo como el postismo, en su 80º aniversario. Se trata de evidenciar el compromiso cultural de Marmurán más allá de lo comercial, porque una galería necesita vender, pero sin olvidar que es una ventana abierta a la cultura.